Vamos a saludar con el economista Ricardo Patiño, que nos acompaña acá en estudios de manera presencial. Él es candidato asambleísta por el Distrito 1 de la RC. ¿Cómo está, economista? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bienvenido. Quiero saludarte. Jaime. ¿Cómo anda la campaña? Muy bien, mucho entusiasmo. Mira que ayer en la tarde estuvimos visitando la bahía, la zona comercial más importante de Guayaquil, que 2 días antes Noboa había intentado entrar y no le permitieron entrar. Nos recibieron con los brazos abiertos los comerciantes, porque los comerciantes saben que nosotros siempre los hemos defendido. En la época de las golpizas, que en los gobiernos socialcristianos, los policías municipales, los robaburros llamados, los golpeaban, nosotros siempre los defendimos, porque defendemos el derecho al trabajo. Tú estabas hablando de los temas de los derechos, del derecho al trabajo. La gente tiene derecho al trabajo, aunque algunos decían que la ciudad se veía fea, con algunas personas vendiendo en las calles. Yo prefiero ver personas vendiendo en la calle, aunque por supuesto la ciudad tiene que estar ordenada, claro que sí, pero prefiero ver personas vendiendo en la calle que ver personas con hambre en sus casas. Así es que bueno, el apoyo siempre para los comerciantes minoristas. A propósito de eso hay una ley que hay que reformar, o reglamentos que hay que mejorar después de la ley del comercio autónomo, en beneficio de ellos, para que no solamente no sean maltratados, no solamente que no sean maltratados, sino que también que sean apoyados en que tengan una seguridad social. Un programa especial de seguridad social para el comercio autónomo es necesario, para que tengan seguridad, igual que los grandes centros comerciales que tienen seguridad. Los comerciantes autónomos y el comercio autónomo tienen que tener seguridad. Ayer pasábamos por la bahía y no veíamos casi a ningún policía. Casi a ningún policía. Ellos nos han dicho que hay ese problema. Hay que atender a la gente. Hay que atender a la gente para que le vaya bien. Entonces, si le va bien a la gente, como tú decías, atendiendo los problemas estructurales de la sociedad podrá estar mejor. Ellos podrán enviar a sus hijos a estudiar. Ellos podrán darles de comer. No tendrán que estar pensando en qué actividades hacer sin tener un hogar que los respalde, que los sustente. Por eso es tan importante pensar, y ahora sí, yo creo que ya estamos, Jaime, a las puertas de las elecciones, y yo creo que podemos ver una luz a la vuelta de la esquina. Una luz a la vuelta de la esquina. Ya no seguir tanteando, seguir probando con gente que ha demostrado que lo único que le interesa son sus negocios, que no tiene la más mínima sensibilidad, como tú lo decías en el caso de Noboa, que se va a aplaudir a Trump, para que en su cara le diga: te voy a devolver a 32,000 indocumentados ecuatorianos. O sea, eso ya no podemos seguir aceptando que el Ecuador sea gobernado por ineptos e insensibles, sino que sea gobernado por gente que quiere a los ecuatorianos, que quiere a las mujeres ecuatorianas y que les ofrece algo que seguro que les va a poder cumplir. Economista, ¿cómo marcha la campaña? ¿Qué le dice la gente en la calle cuando ustedes van a los recorridos? ¿Qué clama la gente? Mira, lo que clama es seguridad y atención a los jóvenes. Esto es lo más significativo. Lo más significativo. También cuando yo regresé al Ecuador entre el mes de agosto y septiembre, la gente reclamaba luz, porque tuvimos 88 días de apagones. No lo olvidemos. Ese es otro tema importante para lo que se viene, para las elecciones del 9 de febrero. No podemos tolerar que vuelvan a tener al Ecuador a oscuras. 88 días de apagones. Tener 88 días de apagones es tener a la sociedad destruida. Y se perdieron, según cálculos de alguna gente que es supuestamente imparcial y objetiva, aproximadamente 250,000 empleos. Eso es lo que pasó. En el Ecuador ya no podemos seguir tanteando con eso. Tenemos que darnos la mejor presidenta que podemos tener, y esa es Luisa González. Ustedes tienen un plan de la RC5. El primer punto dice: inteligencia y control militar de las fronteras para detener el narcotráfico y el contrabando. Háblenos de eso. Bueno, mira, nosotros hicimos
a mí me tocó como ministro de Defensa, estuve como 1 año y medio aproximadamente en esas funciones, hacer el control de las fronteras. Me desplacé personalmente para ver qué pasaba. Porque en este caso no teníamos tanto narcotráfico, pero había mucho tráfico de productos que no debían venderse en el Ecuador, que no tenían permiso para venderse. Teníamos reclamos de la población, especialmente los comerciantes, que nos decían, está entrando arroz sin permiso, está entrando productos sin permiso desde el Perú, y también desde Colombia estaban entrando algunos productos que no debían entrar. Pues fuimos directamente con la gente, con los militares, a ver qué estaba pasando en esos pasos fronterizos, y fuimos a cuidar la frontera. Eso hay que volver a hacerlo. Hay que cuidar las fronteras, porque tenemos y además una cosa que hicimos que fue muy importante, querido Jaime, pusimos por primera vez en funcionamiento 4 radares en el Ecuador, cuando no existían. Cuando llegamos nosotros no había un radar. Hicimos funcionar 4 radares. ¿Cuándo se instaló el radar que lo pasaron de la frontera a Montecristi, que a los 2 días lo explotaron? En el año 2016. Acabamos de instalar los 4 radares. Ese radar era nuevo, casi nuevo. Así es, claro. Y lo explotaron. ¿Quién sabe quién? Todavía no sabemos quién. Le meten la culpa a los que estaban supuestamente cuidando. ¿Por qué decían que estaba mal ubicado en la frontera? ¿Por qué? No, porque querían debilitar el control de la frontera. Claro, por supuesto. O sea, eso estaba justamente en la zona de Esmeraldas. El radar estaba en la zona de Esmeraldas, por donde entra el narcotráfico. Y ellos lo trajeron a Montecristi para hacerlo explotar. Esa es la realidad. Porque todavía no explican cómo explotó, cómo se dañó. Si fue una irresponsabilidad, que no creo que sea, de haberlo pasado sin el apoyo tecnológico de los españoles, que fueron los que lo instalaron. Y se demoraron en instalarlo porque son de mucho cuidado, son muy sensibles. Quién sabe cómo lo habrán puesto acá. Pero lo que sí es cierto es que descuidaron el control en la frontera. Pues hay que ir a trabajar a la frontera, hay que cuidar nuestra frontera. Tenemos decenas de miles de miembros de nuestro ejército, de nuestra marina y de nuestra fuerza aérea que puede y debe controlar la frontera. Nosotros controlamos la frontera y también el espacio marítimo. Todo eso lo hicimos y por eso hay que volverlo a repetir para que no se nos olvide. Fuimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana el gobierno más seguro de América Latina después de Chile. El más seguro de América Latina. Y no son cifras, es realidad. Preguntémosle a todos los compatriotas, a todos, en todo el país, si en ese tiempo nos sentíamos seguros o no. Claro que nos sentíamos seguros. Eso se lo pregunto yo a todo el mundo. Cuando me dicen, no, es que parece que ustedes tuvieron alguna responsabilidad, que pactaron con las mafias. Digan lo que digan. Por supuesto que es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque los principales cabecillas de esas mafias fueron apresados en nuestro gobierno y fueron sentenciados por el sistema de justicia de aquel entonces y fueron liberados y en otros casos se escaparon en el gobierno de Moreno, de Lazo y de Noboa, el último también. Esa es la realidad. La realidad no es otra. Esa es la realidad. Ahí están los datos, todo el mundo los conoce, han sido publicados. Entonces, ¿por qué tenemos inseguridad? Tenemos inseguridad porque desbarataron todo el sistema de seguridad que habíamos construido, Jaime. Claro. Todo el sistema fue desbaratado por ellos. Tenemos que reconquistarlo, recuperarlo. Para comenzar, el Ministerio Coordinador de Seguridad, que coordina policía, fuerzas armadas, sistemas de inteligencia, ECU 911, reconstituir el ECU 911. Muchos de esas instalaciones del ECU 911 han sido también desbaratados. Tenemos que rehabilitarla. Tenemos que ponerle los fondos, los recursos a los policías para que no tengan que estar empujando los carros, para que no tengan que estar haciendo rifas para comprar una batería o agradeciéndole a la empresa privada que qué bueno que les dio unos cablecitos para que funcionen los carros. Y una cosa que es clave, lo que ha dicho nuestra compañera Luisa González, en quien podemos tener plena confianza. Vamos a construir los barrios de paz, con 20.000 gestores y gestoras comunitarias. Lo que hicimos en nuestra época, que se llamó los barrios seguros. Ahora se ha planteado el nombre de barrios de paz. ¿Qué significa esto? Una coordinación directa, ya no entre las instancias solamente superiores, que también hay que hacerlo, sino entre las instancias de la calle.
las unidades de policía comunitaria serán rehabilitadas. 1.300 construimos, van a ser rehabilitadas. En esas unidades de policía comunitaria los policías podían dormir, tenían una cama para estar descansando en la noche y con los teléfonos listos y con las radios listas para escuchar las llamadas de las personas del barrio, porque había chats, comunicación entre la policía barrial o comunitaria y la gente de los barrios. Había botones de pánico. Por eso la gente estaba segura. En las zonas más pobres y antes más violentas, la gente podía estar segura. En los barrios pobres de Guayaquil la gente tenía seguridad porque había conexión entre la policía y la comunidad. Ahora eso se terminó porque había pruebas de confianza en la policía y a los policías que no pasaban las pruebas de confianza eran separados. 3.000 miembros de la policía fueron separados en nuestro gobierno porque no pasaron las pruebas de confianza. Eso hay que volverlo a hacer. Hay mucho que reconstruir. Nos va a costar trabajo, pero lo vamos a hacer. Una cosa importante, Jaime, la palabra de la Revolución Ciudadana es lo que más se valora en este país. Todo el mundo sabe que lo que dice Luisa González se va a cumplir, porque ella participó en un gobierno, en el gobierno de Rafael Correa, en donde no había una palabra incumplida, una. Se iba a hacer el hospital en tal fecha, el hospital se terminaba en esa fecha. Se iba a hacer este puente, se hacía el puente. Nunca había excusas, no aceptaba Rafael Correa excusas. Y Luisa González, que trabajó de la mano con él, sabe que no se pueden aceptar excusas. Así que podemos en ella tener la seguridad de una persona que va a conducir el Ecuador a un puerto seguro. Ahora, así, al fin, a un puerto seguro. Para combatir la violencia y la inseguridad, yo siempre digo en este programa que hay que combatir las causas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, sabemos que uno de los problemas más importantes es el aumento de la pobreza en los últimos años. El aumento de la indigencia, eso es increíble. Los datos oficiales indican que hay muchísima gente que ha pasado a ser pobre y mucha otra gente que ha pasado a ser extremadamente pobre. Hay que recuperar el empleo. Pero para eso no se lo hace solamente diciendo que alguna vez venga la inversión extranjera. Ese cuento de toda la vida. Vamos a mejorar las leyes para que venga la inversión extranjera. Yo me pregunto, ¿cuánta inversión extranjera ha venido en los dos últimos gobiernos de Lasso y de Noboa? Banqueros, empresarios, exportadores de banano. A veces el banano va con droga, no sabemos quién la pone allí, pero tampoco se investiga. Muchas gracias. Gracias. Salud, con agüita, Jaime. Estamos dialogando con el economista Ricardo Patiño y justo estamos hablando del plan de lo que se implementaría si gana la Revolución Ciudadana, ¿no? Así es. Decíamos que hay que trabajar en cosas muy concretas para dar empleo, muy concretas. No solamente decir, vamos a ver si viene la inversión extranjera. Yo recordaba cuánta inversión extranjera ha venido nueva, pues no recapitalización, nueva. Nada, ni un centavo. En los dos últimos gobiernos, supuestamente de grandes empresarios y que tienen los mejores contactos con los empresarios de los Estados Unidos y de Europa. No ha venido una sola inversión. ¿Qué hay que hacer? Hay que invertir desde aquí adentro. Hay que traer los recursos que tenemos en la Reserva Monetaria Internacional para invertirlos aquí, como lo hicimos cuando creamos el Banco del Seguro Social, el BIES. Creamos el BIES y con esa creación generamos centenares de miles de empleos de gente que trabaja en la construcción. El otro día estaba fuera de la Radio Cristal y la gente nos decía, sí, con ustedes teníamos trabajo. Venía a cada rato la gente a contratarnos para las obras, la vivienda popular y para las carreteras, para todo. Ahora eso lo terminaron. Se terminó la inversión pública. Pero no solamente la inversión pública, algo que es fundamental, la inversión directa en el trabajo, en el empleo de 50.000 jóvenes. Esta propuesta maravillosa que ha presentado Luisa González, que se llama Mi Primer Empleo. El Estado ecuatoriano lo va a hacer y lo tiene que hacer con el mayor gusto, con la mayor decisión, pagar la mitad del salario de 50.000 jóvenes, para que sean contratados por la empresa privada durante un año entero.
No una semana, un mes, 2 mesecitos, no. Un año entero. Y que puedan tener su primera experiencia laboral. Eso es fantástico. Eso le permitirá nada más este programa, porque hay otros más, este programa le permitirá a 50.000 familias tener un ingreso que posiblemente no lo tengan o que tienen solamente de alguna persona y van a tener de 2 personas porque van a estar sus hijos, sus jóvenes trabajando. Van a poder poner en su currículum, tengo experiencia laboral, y que no haya digamos, la respuesta lamentable que tienen muchas empresas que le dicen, bueno, tú has sido un gran estudiante, pero no sabes hacer nada. Bueno, ya sí sé hacer algo. He estado un año trabajando. Y seguramente muchos se quedarán trabajando en esas empresas que valorarán su trabajo. Pero además de eso, eso es trabajo directo. Pero además de eso, crédito. Créditos de hasta $5.000 para créditos individuales para jóvenes y hasta 25.000 si se agrupan en negocios. Y crédito para madres solteras de hasta $45.000. Todo eso va a poner a dinamizar, va a ser un motor de desarrollo para la economía, porque eso tiene un efecto multiplicador en los demás. Cuando tú haces una inversión, cuando tú contratas gente, cuando tú le generas capacidad de consumo a la población, generas un efecto multiplicador en la economía, que fue lo que nosotros hicimos. Y por eso la economía en nuestro gobierno crecía mucho más allá que el crecimiento del promedio de la región latinoamericana. Ahora no crecemos, decrecemos. O sea, ahora no vemos números azules, sino números rojos. Eso es lo que ha hecho el gobierno empresarial de Noboa. Nosotros vamos a reconquistar el empleo y la economía en favor de nuestro pueblo. Estamos dialogando con el economista Ricardo Patiño, él es candidato asambleísta por el Distrito 1 en Guayas. A esta hora le damos la bienvenida también a nuestra compañera Mónica Luzárraga, que se integra al panel de los especialistas. Mónica, bienvenida. Ya estaba en la parte de atrás, no quería interrumpir. Buen día, Mónica. Mientras estaba haciendo su exposición. Y precisamente rescatando lo último que usted ha indicado en este momento, ¿no? Este apoyo económico, esta, por decir así, esta inyección o este aire que se le puede dar no solamente a los jóvenes, sino también a las madres, a las personas emprendedoras, para reactivar una economía venida menos, tal cual como usted lo ha manifestado. Pero muchas personas se cuestionan, y digo, no las personas que evidentemente conocen y apoyan este tipo de políticas públicas, sobre todo cuando estamos sin aire, estamos apaleados en el piso y necesitamos un auxilio, sino todos aquellos que más bien son detractores de este tipo de políticas públicas y lo llaman, claro, siempre fácil, no enseñarles a pescar, sino darles el pescado hecho. Y entonces aquí yo reflexiono algo que me parece importante que usted lo explique, no solamente desde su experiencia ya en un gobierno pasado, sino también con lo que va a pasar hoy en día. ¿Qué ocurre con todas aquellas personas que en evidencia pueden recibir este dinero, pero no lo utilizan para los fines de reactivación? Por ejemplo, le digo lo que está pasando con los chicos que están recibiendo estos $400 mensuales. Y usted reflexiona bien y uno creería que esos $400 que no tienen ni seguridad social debieran ir a mejorar la economía de sus familias. Pero ¿qué hacen? Por el contrario, se la gastan en vanidades, se la pueden estar gastando en vicios y entonces no hay un control realmente de lo que ese dinero debería ser, dinero que finalmente sale de las arcas públicas. Luego esto de los créditos. Créditos, recuerdo en el gobierno de Guillermo Lasso le daban $1.000 a cada agricultor para la economía. ¿Y qué pasó, Ricardo? Ese dinero, hay una mafia dentro del Banco del Fomento, en Banecuador, en donde se cogían 6, 5 cédulas, cogías los créditos y esos créditos en realidad nunca llegaron a los agricultores. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros decimos, va a existir el control para que efectivamente, si el Estado, el gobierno de la Revolución Ciudadana, si se quiere, entrega estas facilidades, inyecta este dinero a las economías, ¿qué tipo de supervisión y de control va a existir realmente para que efectivamente ese dinero que sale de los fondos de todos se destine a la finalidad loable y necesaria que ustedes como gobierno persiguen? A ver, bueno, debo decirte que el sector agrario en nuestro gobierno fue beneficiado y no solamente fue beneficiado, digamos, con apoyos, por ejemplo, el programa 555 de créditos, el programa de los kits agrícolas, sino que la agricultura le fue bien. O sea, sí, habrá habido algunos actos de corrupción, como siempre hay alguna manzana podrida, pero en su mayoría, eso te lo digo porque he visitado el país entero en ese periodo, a los campesinos les fue bien, porque
No solamente que tuvieron crédito, que tuvieron kits agrícolas, sino que tuvieron apoyo para vender sus productos cuando salían. Regular los precios, de hecho. Claro, o sea, y sin que hubiera necesariamente un control policial. Simplemente había un precio de sustentación para los agricultores, no podía bajar de tal nivel el precio del maíz, el precio del arroz, el precio de los productos que salen masivamente casi que en una semana determinada del año, y que claro, tú aumentas la oferta y la demanda continúa igual en ese momento, por supuesto que los precios caen. ¿Qué haces ahí? Guardas en los hilos, les compras a ellos, no los perjudicas, les compras un precio de sustentación y después lo vas sacando poco a poco, lo que es razonable. Entonces eso en primer lugar, digamos, no, si bien es cierto, pudo haber alguna gente que hizo esas marañas, sin embargo la mayor parte... No, eso fue en el gobierno de Guillermo Lasso, lo que te estoy comentando ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso, que a mí me parecía desastroso porque te decía... Pensé que te referías al gobierno nuestro, porque yo te decía, en nuestro gobierno y de hubo hecho mucho control. se llevaron el fondo completo y no llegó a las manos de los agricultores, que es a donde debería haber llegado. Y claro, hicieron fleco a la economía ecuatoriana. Correcto, bueno, entonces mira, esa era mi pregunta. Mira, el tipo de manejo, la gestión crediticia es fundamental. La gestión en los créditos. Yo te voy a señalar una experiencia cortita que tuvimos nosotros en la zona sur de Guayaquil, en el Guasmo de Guayaquil, en el año 2002. Creamos una cooperativa de ahorro y crédito para dar crédito y atención y asistencia técnica. Comenzamos con un grupo de 10 personas, llegamos después a 5.000 personas. Comenzamos con $6.000 y después habíamos prestado más de $1,5 millones. Con una excelente recuperación de los créditos. Pero hacíamos un trabajo semanal de acompañamiento a las familias que primero recibieron un crédito de $100. Muy poquito, sí, para que comiencen su negocio. A los 3 años estaban recibiendo ya un crédito de $800 y ya sus negocios eran mucho más sustentables, eran más seguros, más firmes. Y esos negocios siguen, afortunadamente. ¿Por qué? Porque hubo una gestión del crédito y del acompañamiento, porque no solamente es lo que se llama la asistencia financiera, sino la no financiera, la extrafinanciera. ¿Qué significa acompañar la actividad? ¿Qué significa dar apoyo en la comercialización, dar ideas respecto a la innovación de los productos, a la presentación de los productos, a la manera de mercadear los productos, etcétera? Eso hay que hacerlo. O sea, no solamente hay que entregar un crédito, sino que establecer esas otras formas. Y para eso tiene que servir la institucionalidad intermedia del Ecuador, que son los institutos tecnológicos, que son las universidades, que son las organizaciones no gubernamentales. Hay muchas instituciones, asociaciones, fundaciones que pueden perfectamente acompañar ese trabajo. Porque tú tienes toda la razón. Si es que el crédito se entrega y no hay un acompañamiento, hay mucha más posibilidad o que se desvíe de su uso o que fracasen los negocios. Todos los negocios, digamos, en todas partes del mundo, hay un nivel de sobrevivencia de un negocio que comienza. No es 100%. No se puede decir que todos los negocios, tú pones un restaurante y pones el restaurante y ya va a funcionar bien. No. Hay el 50% de los negocios que fracasan. Pero el fracaso va a ser más alto si es que no hay acompañamiento. Por tanto, es fundamental que exista acompañamiento a esas actividades y a esas iniciativas que nosotros tengamos que hacer. Tenemos la experiencia, muchos de nosotros hemos trabajado mucho antes del gobierno de Rafael Correa en este tipo de acompañamiento a personas de escasos recursos económicos y tenemos la experiencia para saber cómo eso se tiene que hacer. Finalmente, tratar de hacer entonces que en la experiencia de estas nuevas oportunidades o de esta nueva inyección se convierta en un enseñar a hacer más que en entregar sin responsabilidad. Así es. En otro tema, y que también es súper importante, sobre todo por el distrito por el cual usted hoy está postulándose, por el 1, sí. Obvio. Pero son estos sitios críticos del territorio nacional en donde la violencia se ha disparado. Y tenemos una cifra de violencia en este momento de casi una persona fallecida por hora, una persona acribillada por hora, un saldo total. No se acaba enero todavía. Y ya tenemos el enero más terrorífico en materia de criminal de la historia del Ecuador. Correcto. De la historia del Ecuador. Y esto va acompañado de un sistema de administración de justicia
que hoy en día se ha dedicado a perseguir, se ha dedicado a convertirse, por decirlo así, en un brazo, en una institución que más que objetiva y más que imparcial, si se quiere, desde los dos ámbitos, ¿no? Desde la Fiscalía y desde la Administración de Justicia, se han dedicado a obviar lo que está pasando en la realidad y que demuestra que hay deficiencias en cuanto no solamente a la investigación de los delitos, no solamente en el juzgamiento, en la persecución. Es decir, lo que usted decía hace un momento, ¿no? Esta desarticulación de cada uno haciendo lo que quiere sin ningún tipo de regulación. ¿Cómo vamos a hacer, más allá de la recuperación de los barrios seguros, que usted lo indicaba a través de esta policía comunitaria, cómo ve de cara a la Asamblea Nacional no solamente ya el trabajo de articulación de leyes, sino de fiscalización de los actos del poder público, de estos actores que se han convertido realmente en actores de persecución política, más que de persecución criminal, que es lo que manda y exigiría nuestra Constitución de la República? Sí, bueno, y que mira, solamente para completar lo que decías, la información que tenemos es que en este mes, que todavía no termina, ya ha habido 660.000 homicidios, muertes violentas. A fines del gobierno de la Revolución Ciudadana, en enero del año 2017, había 97, y ahora hay 650 o 660. No sé cuánto va a terminar el 31 de enero. Pero eso significa que se ha sextuplicado el número de homicidios. Y eso ya no pueden decir Noboa que es responsabilidad de Moreno o de Lazo, que también es responsabilidad porque ellos destruyeron el sistema de seguridad. Pero ya es su problema, es su gobierno. Ya pasó más de un año en su gobierno. Hizo todos los espectáculos que nos podemos imaginar. Se fue a Durán, entró con tanquetas, con chaleco antibalas, con casco antibalas y dijo soy Rambo. ¿A dónde está la seguridad? Allí están los datos de la propia policía, no son datos inventados por nosotros. La propia policía y la fiscalía establece cuántos asesinatos hay. Tenemos que ya salir adelante, esto es imposible continuarlo. Y hay que fiscalizar, tú señalabas la importancia de hacer esto, porque efectivamente ahí tenemos tres problemas. Uno, los jueces, otro, la fiscalía y otro, la UAFE. La UAFE es la unidad de investigación contra el lavado de activos, en donde estuvo la señora fiscal Diana Salazar y desbarataron la UAFE. No sé por qué, ustedes se imaginarán por qué. Desbarataron ese sistema de control del financiamiento del crimen, porque mucho del dinero del narcotráfico, de la trata de personas, del tráfico de armas, de los negocios ilícitos, de los préstamos de los chulqueros, todo eso se lava en la banca. ¿Cuándo han visto un allanamiento a un banquero? ¿Cuándo? Ahora no. Bueno, en el 99 quebraron el 60% de la banca, pero ningún allanamiento porque son personas absolutamente honestas, seguramente. ¿Cuándo han visto un allanamiento a los que han exportado banano con droga? Porque estamos hablando de centenares de cajas de banano que han exportado con droga en el último año hacia Europa. ¿Cuándo han visto un allanamiento? Encontraron un terreno con ¿cuánto? 20 toneladas. 22 toneladas. 22 toneladas de droga. ¿Dónde está el dueño de ese terreno? O sea, los tapan, Mónica. Se tapan entre ellos. Ya conocimos el caso del Gran Hermano. ¿Cuál fue el nombre inicial que le pusieron a ese famoso Gran Padrino? caso? El padrino. El León de Troya era el primero. León de Troya. El caso de León de Troya. Vinculados el gobierno, el narcotráfico, las bandas delincuenciales, la mafia albanesa. ¿Y cuál es el resultado final? Unos cuantos muertos para que se callen. Los principales responsables, muy tranquilos, caminando por la calle de la ciudad. Esa es la verdad. Tenemos entonces que hacer una investigación real de esta gente que ha hecho tanto daño a nuestro país, que ha permitido que se infiltre la delincuencia en el gobierno, en la policía, en las Fuerzas Armadas. Lo digo y lo repito siempre. Hay extraordinarios miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas. La mayor parte de ellos
gente honesta, patriota, valiente, cumplidora de la ley. Pero hay algunas manzanas podridas y tenemos que depurar la policía, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial. Y tenemos que hacer que funcione la UAFE para que efectivamente se conozca dónde está el origen del problema. El origen del problema está en el financiamiento, no solamente en los últimos de la cadena, no, que son a los que meten presos normalmente y las cárceles están llenas de ellos. Es de los principales responsables, de los financistas del crimen organizado, y a esos hay que encontrarlos a través de un sistema de investigación, de inteligencia, del funcionamiento de la UAFE y también de fiscalización de la Asamblea. Economista, háblenos del plan Salud y Educación para Todos. Para todos, porque necesitamos todos tenerlo. Hay alguna gente que dice, no, que tenga salud el que tenga cómo pagarlo. Mejor dicho, tergiversan las cosas y dicen que haya libertad. ¿Por qué tengo que ir yo a un hospital público? Te dicen. Cuando puedo elegir ir a un privado. Cuando yo puedo elegir ir a un privado. Claro, siempre se ha podido elegir a un privado. Pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Y qué vamos a volver a hacer? Vamos a volver a ser los mejores hospitales del Ecuador como existieron en la Revolución Ciudadana. Acuérdense ustedes, la gente no creía cuando fue al hospital del Guasmo, cuando fue al hospital de los Ceibos, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud Pública. La gente no creía cuando entraba a ese hospital, decía, ¿y esto es Ecuador? Sí, esto es Ecuador. Los mejores hospitales. Pero a algunos no les gustaba, ¿no?, que se hagan esas obras. Y digamos, no solamente que no les gustaba, sino que hasta criticaban. Me acuerdo de este sinvergüenza de Dajic, el responsable del feriado bancario, el responsable de la muerte de miles y miles de ecuatorianos, hay mucha gente que incluso que se suicidó, el responsable de la salida del país de millones de ecuatorianos por haber fomentado, por haber creado esa famosa flexibilidad en el sistema financiero que dio lugar al feriado bancario y que nos criticaba porque habíamos invertido mucho. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si se acuerdan. Se estaba haciendo mucho. Han invertido demasiado, una sobreinversión. Esto es lo que necesitábamos porque teníamos el país que se caía en pedazos. Había que invertir e invertimos todo lo que fue necesario. Imagínense ustedes la pandemia sin la inversión del sector público que teníamos. Y eso que ya Moreno había votado un montón de gente del sistema de salud. También, ¿no? Le había quitado recursos para la inversión. Ni siquiera le daban mantenimiento a los hospitales para que se cayeran. Para después poder decir, no, es que no funcionan los hospitales de Correa. Pues vamos a reforzarlos, vamos a mejorarlos y vamos a construir, Luisa lo ha dicho, lo acaba de decir, en la zona centro-sur del Ecuador, también a hacer hospitales, un hospital especial de pediatría, decía ella, y muchas otras obras de salud. Vamos, en Riobamba, ¿no? Sí, estaba establecido justamente para hacerlo en Riobamba, en Tungurahua. Es todo un plan para la Sierra Centro. Porque también ahora está comenzando a ser golpeada por el problema de la pobreza, pero también por el problema de la seguridad. La inseguridad especialmente ha estado en los últimos años en la costa, pero ha comenzado a desplazarse también a la sierra. Tenemos que cuidar nuestro país, tenemos que cuidar todo nuestro país. Y en la educación hay cosas fundamentales que hay que decir. Tengo algunos números que me voy a permitir señalar. Nosotros logramos que 260.000 jóvenes pudieran acceder a la educación universitaria en el periodo de nuestro gobierno. 260.000 nuevos jóvenes. Ahora es todo lo contrario. La Universidad de Guayaquil tenía 100.000 estudiantes, ahora tiene 70.000. Cada vez hay menos recursos para las universidades. Nosotros logramos algo que la gente a veces no lo atiende directamente. Dice, bueno, que entre la gente a la universidad. No, nosotros nos preocupamos de que entren las personas más pobres, las personas que menos oportunidades tenían. Y mientras que durante la Revolución Ciudadana hubo ese importante crecimiento de un 39% en el acceso a la universidad, 39% en general, pero de las familias más vulnerables, el 100% de crecimiento para entrar a la universidad. Eso es fundamental. Dimos becas para la iniciación universitaria y becas
para cuando ya estaban en la universidad, a las personas que eran familias del bono. Logramos también, y esto es un orgullo que tenemos nosotros y que lamentablemente también lo desbarataron, casi 20.000 becarios en el exterior en las mejores universidades del mundo. Eso es lo que tenemos que retomar y volver a hacer. Luisa lo ha planteado. Además de todo esto que hay que volverlo a llevar adelante, Luisa ha planteado la importancia de crear una universidad y también institutos tecnológicos que permitan el acceso a 150.000 jóvenes para que vayan a las universidades y a los centros tecnológicos, a los institutos tecnológicos, que posiblemente no todos podrán ser presenciales, pero muchos lo van a hacer desde la virtualidad. Economista, ¿y hay los recursos para cumplir con todo lo que es este plan? Hay los recursos. Yo fui ministro de Finanzas, Jaime. Cuando llegamos al gobierno, el presidente había ofrecido duplicar el bono y en el presupuesto no había para el bono. Y Rafael me dijo, Ricardo, hay que cumplir la palabra. La gente está con una gran necesidad. Necesitamos duplicar el bono. Lo aumentamos de 15 a 30 dólares en esa ocasión. El 15 de enero comenzó nuestro gobierno, en el 2007. El 30 de enero la gente estaba cobrando el bono duplicado. ¿Busca de dónde? Claro, el ministro de Finanzas sabe de dónde. Porque hay muchísimo gasto innecesario. Hay muchísimo gasto que se puede postergar. Perdón, hay muchísimas actividades que no tienen por qué hacerse inmediatamente. Hay que hacer lo prioritario. ¿Y qué es ahorita lo prioritario? La emergencia. La emergencia es la educación, la salud y la seguridad. Tenemos que ahí poner todos los recursos. Tenemos que traer los recursos que tenemos. Mira, tenemos más de 8.000 millones de dólares en el exterior. Que están allí. ¿Cuánto se puede usar de eso? Por lo menos la mitad. Es posible traer esos recursos. ¿No corre riesgo? No corre riesgo nada. El que se va a enojar es el que está afuera. Mira, la preocupación básicamente, ¿por qué se tienen esos recursos? Para que los dueños de la deuda externa ecuatoriana digan, ahí está mi garantía. O sea, tienen la garantía puesta ahí para que digan, no va a pasar nada nunca con los bonos. Siempre los voy a poder cobrar muy bien. Ellos nunca tienen retrasos. Nunca tienen retrasos. En nuestro gobierno sí. Nos atrasamos para pagarles porque teníamos prioridad. Nosotros teníamos prioridad. Tenemos que hacer lo que era necesario. Y se atrasaron en algunos casos el pago de los bonos. Y después, cuando ellos se dieron cuenta de que sus bonos eran bastante ilícitos, ellos vinieron solitos a vender sus bonos al 30% del valor. Mira tú la diferencia. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que hacer. Lo podemos hacer. El ministro de Finanzas sabe cómo hacer. Sabe si dar los recursos para que la gente viva mejor, para que haya educación, para que haya salud, para que haya seguridad, o si tenemos la plata invertida a nada, porque en el exterior no te pagan prácticamente nada, el 0.2%, recuerdo que era la rentabilidad que teníamos de esos dinero en el exterior en nuestro gobierno, de nada. Cuando lo trajimos, esa rentabilidad aumentó al 6-7% para el Seguro Social. Esa fue la diferencia. Y generamos centenares de miles de empleos en el Ecuador. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que financiar lo que hace falta y dejar las cosas que no son indispensables para después. Eso se lo puede hacer. Además de eso, por supuesto que nosotros sabemos cobrar los impuestos a quienes no lo pagan. Hay una posición el día de hoy o el día de ayer ha salido un pronunciamiento de que todos aquellos gobiernos latinoamericanos que no se comprometan a declarar al Tren de Aragua como un grupo terrorista, el gobierno de los Estados Unidos impondrá todo tipo de medidas arancelarias, restrictivas, poco más y de amenaza, ¿no? Y entonces, ¿cómo se visualizaría, por ejemplo, en el caso de ganar el gobierno de la Revolución Ciudadana con la posición soberana y digna que siempre ha mantenido, sobre todo siendo un partido más llevado a la izquierda y que coincide políticamente, ideológicamente con el gobierno de Petro, con el gobierno de México? Esta posición digna y soberana ante ya estas manifestaciones que ya no solamente son deportaciones masivas, indiscriminadas y con un trato pésimo en materia de derechos humanos, sino también ante posiblemente estas posiciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra todos aquellos que no se sometan a estas posiciones. Recordando que el día que llegó Edmundo González, Daniel Noboa
con este presidente sin territorio, se comprometió a muchísimas cosas que en la práctica son absolutamente inviables y que desconocen el criterio de soberanía y dignidad que debe tener un país ante una potencia o ante cualquier otro país que quiera venir a mandar en un país que no es el suyo. Mira, nosotros dimos la mayor seguridad al Ecuador sin ningún apoyo de los gringos. Es más, le dijimos a ellos, a la embajada, primero echamos a la base de Manta, que no sirvió para nada. Ahorita si quiere podemos dar los datos para recordarlos. Antes de que llegara a la base de Manta teníamos 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en el Ecuador. Creció el número de homicidios por cada 100.000 habitantes a 17. Cuando se va a la base de Manta, cuando la echamos, era 17. O sea, aumentó el número de la violencia en el Ecuador. Nosotros, sin la base de Manta y sin el apoyo de los Estados Unidos, porque dijimos, vamos nosotros a hacerlo con nuestra propia capacidad, bajamos el nivel de homicidios a 5.5 por cada 100.000 habitantes. Ese fue el resultado de hacer una gestión propia, porque tenemos capacidad. Porque cuando las Fuerzas Armadas y la policía están destinadas a cuidar a los ecuatorianos, se los cuida. Pero cuando están infiltradas por las bandas delincuenciales, cuando los gobiernos están infiltrados por las bandas delincuenciales, entonces hay el desastre que tenemos ahora, y de 5.5 ha pasado a 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y creo que ahora está en 38. Esos son los niveles de desastre a los que ha llevado este gobierno y el anterior, con el apoyo de los Estados Unidos. Hemos tenido el apoyo de los Estados Unidos, hay un acuerdo firmado y ellos ahora están en las Islas Galápagos, están apoyando la seguridad en todo el país, y miren el desastre que tenemos. ¿Cuál es el resultado? La pregunta es, ¿cuál es el resultado de la ayuda militar? Que ahora incluso Trump acaba de decir ayer que ya no le va a dar ayuda militar, ya no le va a dar apoyo económico al gobierno del Ecuador. No sirve para nada. Además es pura pantomima. Es 2 millones de dólares que te da para una cosita por aquí, 3 millones para acá. El presupuesto del Estado ecuatoriano es 35.000 millones de dólares. Es pura propaganda lo que hace esta gente. Así que o sea, es una migaja. al charlatán y al imperialista, al esclavista de Trump, porque eso es lo que hay que decir. ¿Cómo puede ser que además el gobierno del Ecuador no levante su voz a reclamar que vienen los compañeros encadenados? Lo han dicho los migrantes que acaban de llegar. Mujeres y niños. Encadenados en la cintura, en los pies, en las manos. O sea, es intolerable lo que está pasando. El gobierno del Ecuador, este gobierno títere de Noboa, que fue a rendirle culto a Trump para que le diga en su cara, te voy a mandar a 32.000 ecuatorianos indocumentados, pero no le había dicho que los iba a mandar encadenados como esclavos. Debe de levantar su voz y reclamar con un mínimo de dignidad en favor de nuestro pueblo. Economista, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y vamos, yo le pido a la gente que sepa que tenemos una luz aquí, cerca, a la vuelta de la esquina. Tenemos la luz, tenemos la posibilidad de cambiar este país. En 10 días. En 10 días podemos cambiar este país. Si Luisa González asume la presidencia de la República, ojalá en primera vuelta podamos dar ese salto. Tendremos un Ecuador más seguro, un Ecuador con justicia, un Ecuador con empleo para nuestros jóvenes, un Ecuador con salud, con educación. Lo sabemos hacer, tenemos el mejor equipo. Luisa González y Diego son el mejor equipo, y también, por supuesto, con una bancada de la Revolución Ciudadana que respalde el trabajo del Ejecutivo para que el Ecuador vuelva a andar por el sendero del progreso, de la justicia, de la equidad, del empleo, de la seguridad. Vayamos con toda nuestra fe, con toda nuestra esperanza en tener un Ecuador mejor, a votar por Luisa González, por el binomio de Luisa y Diego, el próximo 9 de febrero, que entonces podremos dejar este infierno que en los últimos años hemos vivido en el Ecuador. Gracias por ese apoyo para Luisa y para la lista 5. Gracias al economista Ricardo Patiño, conversando con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.